tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 14 de julio del 2025, con ocasión del segundo encuentro en la unidad curricular Derecho de la Niñez y Adolescencia. Hoy vamos pues a seguir hablando con respecto a los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes y vamos a tocar algunas instituciones procesales como lo que es la familia. En la clase pasada vimos algunos derechos como el derecho a la vida, el derecho a estar inscrito en el registro civil. Hoy vamos a continuar con parte de ellos. Recuerden que parte, porque pues son prácticamente casi 100 artículos del 1 al 93, 95 contenidos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y los invito pues a ustedes que repasen estos deberes y derechos de niños contenidos en esa ley. Alguno de estos es el artículo 49, permanencia del niño, niña, adolescente junto a su padre, madre, representante o responsable. En los casos de internamiento de niños, niñas, adolescentes en centros o servicios de salud públicos o privados, estos deben permitir y asegurar condiciones para la permanencia a tiempo completo de al menos del padre, la madre, representante o responsable junto a ellos y ellas, salvo que sea inconveniente por razones de salud. Igualmente, pues los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a la salud sexual y reproductiva, tienen derecho a ser informados e informadas y educados de acuerdo a su desarrollo en su salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad, en todo caso, responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. También tiene el derecho de protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, el derecho a la seguridad social, el derecho, por supuesto, a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen derecho a inscribirse y beneficiarse en el sistema de seguridad social. El derecho a la educación, donde me indica que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a una educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que pues este derecho se cumpla cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo pues medidas socioeducativas, en todo caso en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Recuerden que la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes contempla dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Cuando existen adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, es decir, que cometen hechos delictivos, pues estos son amparados bajo una jurisdicción especializada. No obstante, tienen igual el derecho a continuar sus estudios, o sea, estudios a nivel de educación primaria, educación media o bachillerato, diversificada y posteriormente pues también derecho a educación superior. En todo caso, el Estado le proporciona pues efectivamente que tengan continuidad a su educación independientemente de que hayan cometido un hecho delictivo y estando pues en todo caso privados de su libertad en este centro de atención. ¿Okay? Otro de los derechos, en todo caso, pues la obligación del padre, de la madre, representante o responsables en materia de educación. Ellos tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, pues deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación de conformidad con la ley, así como asistirles o exigirles asistencia regular a clases y participar activamente en su proceso educativo. También los derechos a los niños y adolescentes pueden ser respetados por sus educadores. Esto es muy importante. Todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen derecho a ser respetados y respetadas por sus educadores, así como a recibir una educación basada en el amor, en el afecto, la comprensión mutua, la identidad nacional, el respeto recíproco, ideas y creencias y la solidaridad. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. Hoy en día, conforme ha avanzado la sociedad, pues ya no se permiten esos tratos crueles o inhumanos o castigos de orden físico que en la antigüedad, hace bastante tiempo, y sin embargo en este siglo, pues los educadores a veces para reprender la conducta de algún estudiante, pues utilizaban unos medios que no eran los más adecuados, como castigarlos, colocarlos en una esquina o darle con una regla en sus manos. Este tipo de tratos pues ya no son permitidos y pues lógicamente el educador, conforme a esa educación afectiva, debe acercarse al estudiante con actitud pues empática y bueno, comprendiendo su estado inclusive emocional. Y este artículo pues inclusive lo dice, ¿no? El derecho a que tengan a recibir una educación basada en el amor, en el afecto, en la comprensión mutua,
ese amor pues es holístico, es un amor a la educación, tanto de nosotros los educadores como inyectarles o motivar a que ese adolescente o ese niño o esa niña pues amen lo que están haciendo, amen a sus compañeros, amen su entorno y sean menos agresivos. Hoy inclusive con tanta crueldad por parte de sus propios compañeros, con el bullying, con agresividad en las escuelas. Todo esto pues se puede prevenir siempre y cuando existan esos marcos regulatorios basados en el amor, en el afecto, en la comprensión, en la empatía. No es llegar el educador solamente de manera exegética o tácita a implantar o implementar medidas académicas. También debe implementar esas medidas que van más allá del ámbito académico, sino del ámbito personal, del ámbito afectivo, del ámbito de atención a ese adolescente o a ese niño o niña que muchas veces lo que busca es atención, respeto, amor, comprensión y pues en los entornos educativos se olvida. O sea, a veces se tiende a solamente a inyectar conocimiento cuando también deben inyectar e influir en conductas armoniosas, ¿no? Sobre todo aquellos niños que los educadores pues tienen que ser un poco detallistas y verificar cuáles niños son los que están con ese tipo de necesidades, con carencias o que inclusive tienen un modo de tristeza o son asociales o son agresivos. Este tipo de niños son los que tienen que verificar, prestarles más atención y bueno, tratar de ayudar para que pues, puedan reconocerse y conocer sus emociones y conforme a ese reconocimiento interno de ese niño, pues pueda regular su comportamiento dentro de una institución educativa y posteriormente dentro de su hogar, ¿no? Que no sucedan cosas desagradables tanto en su entorno escolar como en su hogar. Lógicamente que todo esto va en proceso de evolución, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que es posible siempre y cuando pues, se aplique conforme a marcos regulatorios, ¿no? Igualmente, pues tenemos el derecho a la disciplina escolar, acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes. Esta disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas, adolescentes. Pues lógicamente cada plantel o institución educativa pues tiene su reglamentación, la cual pues los adolescentes deben cumplirlas y advertirles e informarles sobre ese tipo de reglamentación disciplinaria, ¿no? Y las sanciones en todo caso que pueden ocurrir en caso de que las vulneren. Se prohíben pues también las sanciones por causa inclusive de que una niña salga en embarazo o sanciones corporales como ya las indiqué o sanciones colectivas, ¿no? Cada caso de los niños que enfrentan diversos tipos de conductas y que esas conductas pues requieren la intervención disciplinaria y ser sancionadas pues tienen que ser verificadas y cotejadas muy minuciosamente para establecer cuál es el mecanismo idóneo de sanción para ese niño, niña o adolescente. Igualmente, tienen el derecho a trabajar, tienen el derecho pues, a que estos niños, niñas, se les informe de sus derechos laborales en el caso de que trabajen, tienen el derecho al descanso, recreación, de esparcimiento, deporte y juego, tienen el derecho pues, a que tengan esos espacios, ¿no? También para las instalaciones, para el descanso, la recreación, el esparcimiento, el deporte y el juego. Tienen el derecho del honor a la reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Esto es un artículo que va muy en relación con lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. A aquellos niños, niñas, adolescentes, sobre todo adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, pues se les debe respetar todo lo que es la identidad y pues no exponerlos a divulgaciones inapropiadas que posteriormente afecten su conducta y su imagen. Este artículo, entre otras cosas, pues señala que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, a la reputación y a la propia imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. También pues se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas, adolescentes contra su voluntad o la de su padre, madre, representante o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer, divulgar
datos, imágenes o informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas, adolescentes o que se constituyan injerencias arbitrarias en su vida o en su intimidad familiar. También está prohibido exponer o divulgar por cualquier medio datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas, adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada por razones de seguridad u orden público. Cuando hablo de sujetos activos o pasivos, pues bueno, aquellos niños, niñas, adolescentes que hayan o cometido hechos delictivos, que hayan sido los accionantes, o aquellos que hayan recibido la lesión, que serían los sujetos pasivos. Pues lógicamente, por ser adolescentes, tienen derecho a resguardar esa identidad, salvo que por razones de interés público, de seguridad nacional, pues sea necesario, pues lógicamente verificar los datos de estos adolescentes o inclusive por los famosos traslados de pruebas cuando hay concurrencia de participación de hechos punibles de adolescentes y de adultos. Igualmente, pues tienen el derecho a la inviolabilidad del hogar y la correspondencia. Todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a la inviolabilidad de su hogar y de su correspondencia de conformidad con la ley. El derecho a la libertad de expresión. Todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a expresar libremente su opinión y a difundir ideas, imágenes o informaciones de todo tipo sin censura previa, ya sea oralmente o por escrito o en forma artística o por cualquier otro medio de su elección, sin más límites que los establecidos pues, en la propia ley, y los derechos de las demás personas y el orden público. También tienen derecho a ser informados, todos los niños tienen derecho a recibir, pues, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar libremente el medio y la información a recibir, sin más límites que los establecidos en la ley o los derivados de las facultades legales que correspondan a su padre, madre, representante o responsables. Igualmente, en ese deber tripartito del Estado, sociedad y familia, pues los padres tienen la obligación y el Estado y la sociedad en sí tienen la obligación de asegurar que los niños, niñas, adolescentes reciban información veraz, plural y adecuada a su desarrollo. El Estado debe garantizar pues, el acceso de todos los niños, niñas, adolescentes a servicios públicos de información, documentación, bibliotecas o demás servicios similares que satisfagan pues, las diferentes necesidades informativas de los niños, niñas, y adolescentes. Y sobre este punto, pues lógicamente que cada persona y desde el ámbito de su participación, sea Estado, familia, sociedad, cuando hablo de sociedad, educadores, amigos y demás, pues también deben ser responsables en lo que cada niño, niña, adolescente consume en los medios, limitar el tiempo de consumo de la tecnología, si tienen teléfonos, limitar el consumo de internet, si tienen pues lógicamente aparatos tecnológicos, computadoras y demás, todo esto con ocasiona que pues bueno, por internet o por cualquier fragmentos o segmentos de redes sociales, pues pueden consumir información no adecuada ni apta a su desarrollo y de su desenvolvimiento. Entonces, en esto, pues los padres tienen la responsabilidad de regular el comportamiento y lógicamente los educadores y bueno, el Estado dentro de sus posibilidades y políticas públicas incorporar los medios más idóneos para que los niños, niñas, adolescentes consuman información apropiada a su desarrollo. Y en el supuesto de que no se pueda, porque es un poco complejo controlar esta situación, pues siempre hablarles a los niños, niñas, adolescentes sobre las consecuencias en todos actos de lo que pueden consumir, de lo que pueden observar y que no solamente crean en las redes o en lo que ven, sino también ante una duda o cualquier tipo de inquietud que les pueda generar, tengan la confianza con sus padres o con su familia, con la persona más idónea que esté cercana de comentarles y preguntarles sobre lo que observaron o sobre lo que oyeron para que pues tengan educación sobre esos puntos, ¿no? Es muy importante pues ese derecho y bueno, derecho de información, el derecho a recibir información y a tener un control regulado inclusive pues de esa información a los fines de que pues no puedan dañar o sus mentes sean un poco más claras, ¿no? La educación crítica para medios de comunicación, pues el Estado debe garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes una educación dirigida a prepararlos y formarlos para recibir, buscar y utilizar y seleccionar apropiadamente la información adecuada a su desarrollo, como ya lo indiqué,
pues también tienen una garantía de mensajes o informaciones adecuadas durante el horario recomendado destinado al público de niños, niñas, adolescentes o a todo público. Las emisoras de radio, televisión, solo podrán presentar o exhibir programas, publicidad y propagandas que hayan sido consideradas adecuadas para niños, niñas, adolescentes por el órgano competente. También tienen el derecho al fomento de la creación y producción y difusión de información dirigida especialmente pues, para esos niños, niñas, adolescentes, inclusive con ocasión a las envolturas de los medios o envolturas en cualquier tipo de publicidad o de consumo, galletas, cereales, bueno, cualquier tipo de envoltura que esté al contacto con los niños, pues también tiene que ser idónea para ellos. Igualmente la información o imágenes prohibidas en medios dirigidos a niños, niñas, adolescentes. El acceso a espectáculos públicos, salas y lugares de exhibición. Todos los niños, pues en un principio, pueden tener acceso a espectáculos públicos y salas y lugares que exhiban producciones clasificadas de acuerdo a su edad y su desarrollo. Lógicamente, de aquellos lugares que no son aptos para ellos, pues tienen prohibición absoluta de ingreso. Igualmente, pues debe esos lugares, pues, visiblemente mostrar el tipo de información o lo que se está exhibiendo allí para que pues sea verificado por sus padres o los responsables si es apto o no para los niños, ¿no? Y la edad que pueden en todo caso entrar, como las películas y demás exhibiciones o programas que puedan difundirse. La prevención pues contra juegos computarizados y electrónicos nocivos, esto también porque pues incentiva mucho a veces a la agresividad. Los y las responsables, trabajadoras y trabajadoras de empresas o establecimientos que vendan, permutan o alquilen videojuegos computarizados, electrónicos o cualquier multimedia deben cumplir con las regulaciones pertinentes sobre la materia, especialmente las referidas a la edad requerida para el uso, acceso y alquiler y compra de estos bienes. También hay prohibiciones para la protección de los derechos de información en un entorno sano. Tienen el derecho, pues también los niños, niñas, adolescentes a opinar, a ser oído o oída. Tienen el derecho a participar, el derecho de reunión, el derecho de manifestar, el derecho de libre asociación, el derecho de petición, que va muy, pues, en relación con el artículo 53 constitucional, el derecho de petición. Todos los niños tienen derecho de presentar y dirigir peticiones por sí mismo ante cualquier entidad o funcionario público sobre los asuntos de competencia de este y obtener respuesta oportuna. Se reconoce a todos los niños, niñas, adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho sin más límites que los derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres, madres, representantes o responsables. El derecho a defender a su vez sus derechos, el derecho a la justicia. Todos los niños pues, y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales. Todos los y las adolescentes pues tienen plena capacidad de ejercer directa y personalmente este derecho. Para el ejercicio de este derecho, el Estado garantiza asistencia y representación jurídica gratuita a los niños, niñas y adolescentes que carezcan de medios económicos suficientes. El derecho a la defensa y al debido proceso, también un principio constitucional consagrado pues también en nuestra Constitución, es el derecho a un trato humanitario, las garantías del adolescente también pues sometido a la responsabilidad penal o al sistema de responsabilidad penal propiamente de adolescentes, que me indica que todos los adolescentes que por sus actos sean sometidos al sistema de responsabilidad penal tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y a la ejecución de la sanción que las personas mayores de 18 años, además de aquellas que les corresponden por su condición específica de adolescente. Recuerden que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes consagrado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a partir del artículo 526 establece instituciones procesales propias de esa jurisdicción especializada. No obstante, existen otras instituciones que no están contempladas allí. Sin embargo, la ley, conforme a las normas de remisión o normas por aplicación supletoria, nos indican que lo que no esté contemplado en esa ley especial
pues debemos dirigirnos y aplicar a normativa sustantiva o objetiva que esté contenida en otras leyes. En este caso, pues se aplica mucho lo que es la norma objetiva penal por excelencia venezolana, el Código Orgánico Procesal Penal. También pues está la prevención. En caso de los niños, niñas, adolescentes, pues está prohibido vender o facilitar de cualquier forma a los niños, niñas, adolescentes tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, incluidos los inhalantes, con esa ley los tabacos o los cigarrillos artificiales, sustancias alcohólicas, armas, fuegos artificiales y similares, informaciones o imágenes inapropiadas para su edad. Y el artículo 93 habla de los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Y esto aplica para todo. Así como los adultos tenemos derechos, pues también tenemos deberes. Igualmente los niños les ampara, son pues por su propia evolución, tienen pues, más garantías, se pudiera decir, unas garantías pues que los diferencian netamente, pero pues también hay que indicarles que también tienen deberes no solamente familiares, sino deberes también con nuestra patria. Entre ellos, pues efectivamente, honrar a la patria y sus símbolos, respetar y cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que en la esfera de sus atribuciones dicten los órganos del poder público, respetar los derechos y garantías de las demás personas, honrar y respetar y obedecer a sus padres, madres, representantes responsables, siempre que sus órdenes no violen o no choquen los derechos y garantías o contravengan el ordenamiento jurídico, ejercer y defender activamente sus derechos, cumplir sus obligaciones en materia de educación, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas, conservar el ambiente y cualquier otro deber que sea establecido en la ley. Si ustedes observan, este artículo, pese a que es bastante corto, pudiera decirse así, contiene pues amplitud en la interpretación del mismo. Cuando hablamos de respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura, entre otros, pues aquí es donde se le debe fomentar a los niños, niñas, adolescentes ese deber de respeto, esa empatía que deben tener con sus propios compañeritos y efectivamente evitar situaciones o conductas o comportamientos limítrofes con los delitos o conductas peligrosas, pues que pueden incidir notablemente en su desarrollo. Ese respeto, ese amor hacia el prójimo, pues es lo que los va a ayudar a que tengan convivencias armónicas, pacíficas, sanas dentro de su recinto educativo, dentro de su hogar y lógicamente pues bajo un ambiente que sea y que es en la mayoría de los casos diversos y con diferentes pues pensamientos, culturas y creencias. Con esto pues se concluye lo que es la primera parte de los derechos de manera general. Sin embargo, en el capítulo 3, a partir del artículo 94, pues siguen otros derechos como ya pues un poco más específicos, como el derecho a la protección en materia de trabajo. Me indica pues la edad mínima para que los niños, niñas, adolescentes puedan laborar. En todo caso, en Venezuela se fija en todo el territorio de la República que la edad de 14 años es como edad mínima para el derecho del trabajo, el derecho laboral. El Poder Ejecutivo puede fijar mediante decreto edades mínimas por encima del límite señalado para trabajos peligrosos o nocivos. Las personas que hayan alcanzado la edad mínima y tengan menos de 18 años no podrán ejercer ningún tipo de trabajo que esté expresamente prohibido por la ley. En los casos de infracción a la edad mínima para trabajar, los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de todos los derechos, beneficios y remuneraciones que les correspondan con ocasión de la relación de trabajo. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes podrá autorizar en determinadas circunstancias debidamente justificadas el trabajo de adolescentes por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar no menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para su salud o desarrollo integral o se encuentra expresamente prohibida por la ley. En todos los casos, antes de conceder autorización, el adolescente deberá someterse a un examen médico integral que acredite su salud y su capacidad física y mental para el desempeño de esas labores que deberá realizar. Asimismo, deberá oírse la opinión
del adolescente y, cuando sea posible, la de su padre, madre, representante o responsable. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de manera excepcional, pues podrá autorizar el trabajo de niños, niñas y adolescentes para realizar actividades artísticas conforme al procedimiento previsto en la ley, observando las limitaciones a que se refieren los parágrafos 3 y 4 de este artículo 96. Igualmente, pues deben tener un registro de su actividad laboral, una credencial de trabajador, sus derechos de sindicalización, su jornada de trabajo, su derecho de vacaciones, su examen médico anual. Bueno, todo lo que igualmente pues un adulto le concierne, igual pues puede un adolescente elaborar siempre y cuando esté autorizado debidamente por las entidades correspondientes y lógicamente por su padre, por su madre o por sus representantes o responsables. Con esto pues concluimos de manera general lo que son los derechos y deberes. Los invito a que ustedes de manera autodidacta profundicen con estos derechos y deberes. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema propiamente rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Eso inicia en el artículo 117 y lo define como el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan, controlan las políticas y programas y acciones de interés público pues, a nivel nacional, estatal y municipal destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías, el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y pues por la sociedad debidamente organizada. Igualmente, pues para el logro de estos objetivos requiere de ciertos medios, entre ellos las políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, los órganos administrativos y judiciales de protección, las entidades y servicios de atención, las sanciones, los procedimientos, la acción judicial de protección y los recursos económicos. El Estado y la sociedad pues tienen la obligación compartida de garantizar la formulación y ejecución y control de estos medios, y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes exigir ese cumplimiento como garantía. Ahora bien, así como el sistema de responsabilidad penal de adolescentes posee unos integrantes, el sistema rector o el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes pues también tiene unos integrantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, pues está el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos al Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Continúa con los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Le sigue el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de los niños, niñas y adolescentes y los consejos comunales y demás formas de organización popular. Igualmente, pues cada uno de estos integrantes pues posee sus programas, sus políticas, sus proyectos, que los invito a que ustedes después también profundicen con todos estos aspectos sumamente resaltantes. Las medidas de protección están contenidas en el artículo 125 y son aquellas pues que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de unos o varios niños, niñas, adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere ese artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad y los particulares, el padre, la madre, representantes o responsables, o de la propia conducta del niño, niña, adolescente. ¿Okay? Los tipos de medidas de protección, bueno, pues van a variar dependiendo pues también de esa amenaza o violación, y puede ser o aplicarse de diferentes maneras, entre ellas pues una inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o separada, según el caso, en uno o varios de los programas del artículo 124, o sea, dependiendo del caso en particular. La orden de matrícula obligatoria o permanencia según el caso en escuelas, planteles o institutos de educación. El cuidado en el propio hogar del niño, niña y adolescente orientado y apoyado por los padres y apoyando a los padres.
Declaración del padre, del madre, del representante o responsable, según sea el caso, reconociendo la responsabilidad en relación al niño, niña, adolescente. La orden de tratamiento médico, la información del padre, de la madre o representante o responsable, funcionarios y funcionarias de la identificación a objeto de que se procesen y regularicen con la estipulación o la presentación del registro de los niños, niñas, adolescentes en una institución educativa, bueno, agilizarle todo eso en el registro del Estado civil. Igualmente, la separación de la persona que maltrata a niño, niña, adolescente. Eso es un tipo de medida de protección. Si efectivamente se verifica que hay un maltrato a niño, niña, adolescente dentro de su recinto de hogar o de su familia, pues se separa a esa persona que está maltratando a niño, niña, adolescente. El abrigo, la colocación familiar, la adopción, son algunas de las medidas, pues, o medidas de protección que se pueden aplicar. Estas son las famosas medidas de protección nominadas, pero también se pueden aplicar medidas de protección innominadas dependiendo, pues, del caso en cuestión. Lo importante es salvaguardar y proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Luego de allí, pues está la forma de aplicación de cada una de ellas, que eso le corresponde más a la materia o la unidad curricular, lo que es el proceso civil, ¿no? También están las funciones de cada uno de los integrantes, como ya indiqué, sus principios, su forma de interacción, las atribuciones de cada uno de ellos, cómo están constituidas pues, sus juntas, los roles, cuándo puede terminar en todo caso o un cese de un rol, como por decir el cese del rol del consejero de protección. Todo esto pues contenido dentro de la misma ley, igualmente pues la descripción como tal de cada uno de los integrantes y de sus funciones netamente. Que esto pues ustedes deben de manera individual pues revisar y comprender cada uno de estos órganos. Pero en líneas generales pues bueno, son los que yo les indiqué como integrantes del sistema de protección integral del niño, niña, adolescente. Como un ejemplo, pues bueno, el Consejo de Protección, para que puedan visualizarlo, lo define la ley como que son los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas, adolescentes individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás órganos del ordenamiento jurídico. Esto en el caso inclusive cuando hay niños o niñas que cometen hechos delictivos y que son menores de 14 años, lógicamente son inimputables y bueno, pasan a manos del Consejo de Protección a los fines de que sean impuestas pues medidas de protección por la conducta ilícita que efectivamente cometió, pero por no ser imputables, pues se le aplican son medidas de protección por el Consejo de Protección. También pues establece a los integrantes, su forma de selección, los requisitos para ser integrante del Consejo de Protección. Se requerirá pues como mínimo reconocida idoneidad moral y ética, una edad superior a 21 años, residir o trabajar en el respectivo municipio por más de un año, poseer grado universitario, técnico superior, universitario o bachiller, entre otros de los requisitos para ser integrante. Igualmente, pues me establece las condiciones laborales, sus responsabilidades y demás. Posteriormente están los órganos judiciales propiamente del sistema de protección, entre ellos el Ministerio Público, la Defensoría Pública del Pueblo y el Servicio Autónomo pues, de la Defensa Pública. Cada una con sus atribuciones y sus roles necesarios y bueno, dirigidos a salvaguardar los derechos de los niños, niñas, adolescentes. También pues nos encontramos con la jurisdicción o los órganos jurisdiccionales propiamente que corresponde a los tribunales de protección de niños, niñas, adolescentes y a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión conforme a lo establecido en este título, las leyes, organización judicial y reglamentación interna. Recuerden que cuando hablamos de órganos jurisdiccionales son aquellos que tienen la facultad de decir derecho.
¿Por qué de decir derecho? Porque jurisdicción o jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris, que es derecho, y dicción, que es decir. La facultad de decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Los tribunales de la República, en este caso, los órganos jurisdiccionales competentes en materia de protección del sistema de protección integral del niño, niña y adolescentes es los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Los demás órganos que indiqué son órganos auxiliares de administración de justicia u órganos administrativos, pero no son los facultados de decir el derecho en asuntos relevantes o sometidos, lógicamente, donde hayan intereses jurisdiccionales de niños, niñas y adolescentes. También está la forma, cómo están constituidos y los equipos multidisciplinarios. También pues me señala las entidades de detención, que son instituciones de interés público que ejecutan proyectos, medidas y sanciones para garantizar igualmente los derechos y deberes de los niños, tienen sus principios, sus funciones, cómo están registradas, cuál es la denegación en todo caso de un registro de una entidad de atención, se le deben hacer inspecciones y medidas a estas entidades, igualmente pues como ya lo indiqué, cada uno de los integrantes del sistema tienen sus funciones específicas y sus descripciones particulares en la misma Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente. Esto con el objeto pues de establecer y tener un poco más claro cuáles son sus lineamientos en ese ámbito, en esta materia específica que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego nos encontramos en la sección segunda, a partir del artículo 220, las infracciones y sanciones en el caso de vulneración de alguno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ejemplo, violación de confidencialidad de la audiencia, violación de la confidencialidad por un medio de comunicación o la entrada de niños, niñas o adolescentes a establecimientos donde se realicen juegos de ámbito de azar, o sea, cuáles son las sanciones que tienen esas empresas o instituciones si permiten el ingreso de niños, niñas, adolescentes a esos establecimientos. El suministro o entrega de material prohibido, material no apto para los niños, niñas, adolescentes. Bueno, todo eso está dentro de lo que son las sanciones. También establece las multas, cómo serían las multas, y posteriormente ya me habla un poco de lo que son los ilícitos o los delitos que pueden ser víctimas los niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, la tortura, el trato cruel o maltrato, el trabajo forzoso, la admisión o lucro por trabajo contraindicado, el abuso sexual a niños, niñas, adolescentes, el abuso sexual a adolescentes, el suministro de fuegos artificiales, el suministro de sustancias nocivas, el uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, que esto es en el caso de que cuando exista concurrencia de adultos con adolescentes en la comisión de hechos delictivos, lógicamente se presume que el adulto es el que está haciendo uso del adolescente para delinquir y pues lógicamente ese adulto que está tomando o está abusando un adolescente para delinquir pues tiene una pena alta que puede llegar hasta 25 años de prisión. Igualmente el falso testimonio, la omisión del registro de nacimiento, que pudiera decirse que no tiene algún tipo de sanción, pero sí la tiene, cuando se omite el registro de nacimiento, la omisión de atención, la omisión de denuncia y demás. Luego están las acciones propiamente de protección, que son recursos judiciales contra hechos, actos o omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes. Luego vienen los procedimientos administrativos, que eso ya es parte del proceso civil, de la materia de procesal civil y que bueno, ustedes lo verán allí. En esta materia solamente pues estamos contemplando de manera general los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las diversas instituciones contempladas en la ley, pero la forma adjetiva o procedimental pues ya corresponde a otra materia. Ya vamos a hablar un poco ahora de las instituciones familiares, que entre ellas está la familia de origen y que se entiende por familia de origen la que está integrada por ¿quién?
por el padre y la madre o por uno de ellos y sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. La unidad de filiación se determina cuando los hijos, hijas, independientemente de cuál fuera su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a su padre y su madre. Luego está lo que es propiamente la patria potestad, que es una institución, lógicamente, dirigida a aquellos niños que no tienen padre, no tienen madre, o que están así en situación de riesgo, de vulnerabilidad. Y bueno, esta institución, o se entiende esa institución como el conjunto de deberes y derechos del padre o la madre en relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoría, que tienen por objeto el cuidado, desarrollo de educación integral de aquellos, o sea, cuando los padres tienen una fisura en su matrimonio, se disuelve el matrimonio, entonces la patria potestad, ¿a quién le queda? Al papá o a la mamá, o inclusive si no tienen papá o mamá, o sea, bueno, ya aplicaría otra figura, pero entonces quedaría a orden de algún familiar. Pero en reglas generales es ese conjunto que se atribuye a uno de los padres cuando existe situación de conflicto, situación de riesgo entre ellos. Igualmente, pues la patria potestad comprende la raza de los hijos e hijas sometidos a ellos, la patria potestad sobre los estables de hecho que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña, Adolescente. Están las medidas, en todo caso, cuando hay divorcio, separación de cuerpos y nulidad del matrimonio. ¿Qué ocurre con estos niños? Pues lógicamente está regulado dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña, Adolescente. También hay una privación de la patria, corresponde a uno de los privados, los expongan a cualquier la patria potestad o fueren con ellos dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas cuando sean condenadas o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o la hija, cuando sean declarados entredichos o entredichas, cuando se nieguen a prestarles la obligación de manutención, cuando inciten o faciliten o permitan que el hijo o la hija ejecute actos que atenten contra su integridad física. El juez o juez pues atenderá la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de estos hechos para efectivamente privar de la patria potestad a uno de los padres o a los padres o lo que considere en ese momento, como cada caso es particular. También pues se puede restituir la patria potestad. El padre o la madre privados de la patria potestad pueden solicitar que se restituya después de 2 años de la sentencia firme que la decretó, pero lógicamente a través de informes, valoraciones y demás que hace el respectivo tribunal. También puede haber extinción de la patria potestad cuando hay mayoría del hijo o de la hija, cuando hay emancipación del hijo o de la hija, cuando muerte del padre, de la madre o de ambos, cuando hay reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad, de las que ya indiqué hace unos momentos, cuando hay un consentimiento legal para la adopción del hijo o de la hija, excepto cuando se trata de adopción del hijo o de la hija por otro cónyuge. Bueno, la competencia judicial, lo que es la privación, la extinción, la restitución de la patria potestad, deben ser decididas por el Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, siguiendo para ello pues, el procedimiento previsto en la misma Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Luego nos encontramos con la responsabilidad de crianza, que recuerden lo de la parte de nivel compartido o solidario de las obligaciones de los niños, niñas y adolescentes. Esta responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable, del padre y de la madre de amar. Volvemos con el amor. Criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Son derechos y deberes compartidos, por eso se llama responsabilidad de crianza. También está el ejercicio de esa responsabilidad, las medidas, la revisión y modificación, la improcedencia, la competencia judicial, que todo lo relativo a la atribución y modificación de la responsabilidad de crianza debe ser decidido por vía judicial. Siguiéndose pues para ello el procedimiento previsto en la ley, la representación de administración, la obligación de manutención, que comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia, atención médica, como medicina, recreación y deportes requeridos por el niño, niña y adolescente. La
personas obligadas de manera subsidiaria, si el padre o la madre han fallecido, no tienen medios económicos o están impedidos para cumplir la obligación de manutención, esta recae en los hermanos o hermanas mayores del respectivo niño o niña adolescente, de los ascendientes por orden de proximidad y en los parientes colaterales hasta el tercer grado. La obligación puede recaer asimismo sobre la persona que representa al niño o niña adolescente o falta de padre y de la madre o sobre la persona a la cual fue otorgada su responsabilidad de crianza. Igualmente, pues está la forma, la responsabilidad solidaria, las medidas preventivas, que el juez o jueza puede acordar cualquier medida preventiva destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación de manutención cuando exista en autos o sea, en el expediente elementos probatorios de los cuales puedan extraer una presunción grave del riesgo manifiesto de que el obligado o obligada debe pagar las cantidades que por tal demostrado el riesgo manifiesto cuando habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación de manutención exista retraso injustificado en el pago correspondiente de las cuotas consecutivas. Igualmente, nos encontramos con la convivencia familiar en el artículo 385, que me indica que el padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o de la hija, tiene derecho a la convivencia familiar y el niño, niña o adolescente tiene este mismo derecho. De ahí, pues bueno, seguimos con diversas formas en cuanto a la convivencia familiar, las autorizaciones para viajar, que eso se estila mucho, se usa mucho, que los niños, niñas, adolescentes pueden viajar dentro del país acompañados por sus padres, madres y representantes o responsables, representante legal, expedido por el Consejo de Protección, autenticado del país y la interautoría sustituye a su origen, un niño adolescente privado permanente o de padre o de la madre o porque está en el ejercicio de la responsabilidad de crianza. La familia sustituta puede estar con colocación familiar o entidades fundamentales, entre ellas, pues bueno, que el niño o niña adolescente debe ser oído sus de parentesco, la opinión del equipo establece. Luego está la colocación en entidad de atención, por ejemplo, en un hogar, sino también puede ser colocado el niño o niña adolescente en una entidad de atención. Y bueno, esto de crianza de un niño o niña adolescente de manera temporal y mientras se determina. La responsabilidad de crianza debe ser entendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y a todos estos pues, derechos de guardarlos. Luego, bueno, pues esta también depende y se da, o ustedes lo van a ahondar en el área de derecho procesal civil. Como describiéndola un poco más de protección que tiene por objeto adoptado de una familia sustituta, que pues se debe requerir al menos 25 horas, se le hace un estudio a estas visiones que sean las mejores para que sea dado por el procedimiento ordinario que es responsable incluye de manera general a un recorrido muy amistoso por los intereses puedan comunicarse que se presente en ese momento. De la mano de Estado, muchas gracias.